Muy bien, entonces en esta primera lección vamos a comenzar entendiendo qué es esta librería Pandas, cómo se relaciona con otras librerías de Python, cuál es su importancia en la ciencia de datos y el machine learning y en qué situaciones es recomendable usarla y cuándo no. Entonces comencemos dando una definición de Pandas. Acá tengo dos definiciones realmente. La primera de ellas es tomada directamente del sitio web oficial de la librería. Y entonces, en ese sitio web oficial, lo que nos dicen los creadores es que Pandas es una herramienta para el análisis y manipulación de datos, es decir, para extraer información de los datos, para manipularlos. Además, es una librería de código abierto, es rápida, es decir, el procesamiento es relativamente rápido. Obviamente todo esto depende de las capacidades computacionales que tengamos, pero generalmente son tipos de procesamiento rápidos. Es poderosa, es flexible y es fácil de usar. Todo esto lo iremos viendo pues progresivamente en el curso. Yo daría una definición propia, que es la que vemos acá abajo, y es que Pandas es una librería que nos permite crear, leer, guardar y manipular, y acá hay un elemento importante, datos estructurados en Python. Entonces comencemos recordando qué es este aspecto de datos estructurados, porque es el uso que le podemos dar precisamente a Pandas. Entonces tenemos en ciencia de datos y machine learning dos tipos de datos. En el curso de introducción a la ciencia de datos hablamos en detalle de esto, pero en esencia lo que podemos tener son datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que vienen representados o almacenados en formato tabular, en formato de tablas. Es decir, por ejemplo, una hoja de cálculo, un archivo CSV de valores separados por comas o datos provenientes de una base de datos. Esos son los datos estructurados. Y los datos no estructurados pues son aquellos que no obedecen a una estructura predefinida, como sí ocurre en el caso de los datos tabulares o estructurados. Entonces los datos no estructurados pueden ser, por ejemplo, la voz, el audio en general, el texto, las imágenes o el video. Entonces es importante hacer esta diferencia porque Pandas es una librería que está diseñada exclusivamente para operar sobre datos estructurados como los que tenemos del lado izquierdo. Y entonces vamos a enfocarnos en la definición que acabo de darles hace un momento en el término manipular. Entonces decíamos que Pandas es una librería que nos permite crear, leer, guardar y manipular datos estructurados. Cuando decimos manipular es que podemos crear, por ejemplo, tablas de datos, podemos leerlas desde el disco duro, podemos manipularlas desde Pandas y luego guardarlas nuevamente en disco duro. Eso hace parte de la manipulación, pero la manipulación de esos datos estructurados también implica que podemos realizar, por ejemplo, operaciones estadísticas, operaciones matemáticas, interpolar datos, filtrar datos, es decir, eliminar información que no nos interesa y quedarnos con parte de los datos que sí nos interesan, combinar, por ejemplo, múltiples tablas de datos. Entonces son diferentes tipos de operaciones y a eso me refiero también con la manipulación. Y obviamente toda esta manipulación nos permite de los datos que tenemos que estemos procesando extraer información relevante. ¿Relevante para qué? Para el problema que estemos resolviendo, bien sea en ciencia de datos o machine learning. Entonces a eso nos referimos con el término manipulación. Y cómo se relaciona Pandas con Python y con otras librerías que encontraremos en diferentes proyectos de ciencia de datos y machine learning. Entonces, Python es el lenguaje de programación sobre el cual está construida Pandas. Entonces, es un requisito saber programar en Python, saber utilizar Python para poder acceder a esta librería. Ese lenguaje de programación, de hecho, en la Academia Online van a encontrar 3 cursos, niveles básico, intermedio y avanzado, para poder utilizar Python precisamente. Y sobre Python tenemos montadas otras 2 librerías de las cuales también tenemos cursos acá en la Academia, que son la librería NumPy, que permite manipular arreglos, es decir, vectores y matrices, arreglos numéricos y hacer operaciones avanzadas sobre esos arreglos, y una librería que se llama Matplotlib, que es la librería básica para generar visualizaciones o gráficos desde Python. Entonces, esas 2 librerías están montadas en Python. Ustedes encuentran cursos de estas 2 librerías y esas 2 librerías son dependencias de Pandas, es decir, Pandas está construida sobre esas 2 librerías de NumPy y Matplotlib. Eso desde el punto de vista de las dependencias que tiene Pandas. Y cuando ya sabemos usar Pandas, podemos interactuar además de eso con otras librerías de Python dentro de nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. Entonces, por ejemplo,
Podemos usar datos estructurados, preprocesarlos para llevarlos a la implementación de algún modelo de Machine Learning clásico usando Scikit-learn, o podemos preprocesar esos datos estructurados y prepararlos para, por ejemplo, desarrollar modelos de Deep Learning en TensorFlow, en PyTorch, o para temas de visualización, bien sea usando la librería Matplotlib o una librería que se deriva de Matplotlib, pero que es una versión modificada que permite, digamos, la interacción directa con pandas, que se conoce precisamente como Seaborn. Entonces podemos, digamos, dentro de este ecosistema de librerías, podemos poner a interactuar pandas con otras de esas librerías que usualmente encontraremos en nuestros proyectos. Veamos ahora entonces por qué es importante aprender a usar esta librería de pandas para desarrollar diferentes proyectos en ciencia de datos y Machine Learning. Entonces acá vemos en esta diapositiva el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos en la parte de arriba y el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning en la parte de abajo. De estos dos ciclos de vida de esos tipos de proyectos hablamos precisamente en los cursos de Introducción a la Ciencia de Datos e Introducción al Machine Learning, que se encuentran también acá en la academia. Entonces, en esencia, en el proyecto de ciencia de datos tenemos un punto de partida que es un problema que queremos resolver. Partiendo de ese problema definimos unos objetivos, recolectamos unos datos en el tercer paso y luego viene toda una parte de procesamiento y análisis de esos datos. Entonces viene una limpieza de datos, es decir, eliminar la información que no resulta relevante para el problema que queremos resolver, explorar esos datos para tener un panorama completo de cuál es el comportamiento de esos datos, de la información que resulta relevante para el problema que estamos resolviendo. En el paso 6 analizamos esos datos, es decir, podemos hacer un análisis descriptivo, un análisis explicativo, un análisis predictivo o un análisis prescriptivo. De todo esto hablamos precisamente allá en el curso de Introducción a la Ciencia de Datos, y después de eso extraemos algunas conclusiones y comunicamos esos resultados. Eso, el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. En Machine Learning, digamos, algunas fases se traslapan con el proyecto de ciencia de datos. Entonces partimos de un problema, definimos también unos objetivos, recolectamos unos datos, hacemos la limpieza de esos datos, hacemos un análisis exploratorio de esos datos, hacemos una fase de preprocesamiento para preparar los datos y poderlos introducir a la fase de entrenamiento del modelo de Machine Learning. Probablemente tendremos que hacer una extracción de características para determinar de todos esos datos qué es lo más relevante y qué es lo que vale la pena presentarle al modelo. Una vez tenemos esa extracción de características, construimos el modelo, hacemos lo que se conoce como un despliegue, por ejemplo, llevarlo a un servidor en la nube, y luego de ahí en adelante hacemos un proceso de monitoreo y mantenimiento para verificar que el desempeño del modelo se mantenga y, de ser necesario, entonces reentrenar un nuevo modelo con datos actualizados para poder mantener, digamos, ese desempeño. Entonces, esas son las fases de estos proyectos de ciencia de datos y Machine Learning, pero acá lo que nos interesa es ver en cuáles de esas fases entra a jugar precisamente Pandas. Y entonces acá tenemos resaltadas esas fases. En el proyecto de ciencia de datos, Pandas resulta relevante cuando estamos haciendo limpieza de datos, el análisis exploratorio, el análisis mismo de los datos extrayendo información relevante y generando los reportes finales o la comunicación de resultados. Y en el caso del proyecto de Machine Learning, Pandas resulta relevante siempre y cuando usemos datos estructurados en las fases de limpieza, de exploración de los datos, en la fase de preprocesamiento y cuando sea necesario extraer características. Entonces, vemos acá claramente que Pandas juega un papel muy importante, bien sea en un proyecto de ciencia de datos o Machine Learning, siempre y cuando estemos usando datos estructurados. Y para finalizar es importante hacer claridad en un aspecto que guarda relación con los posibles usos que tiene Pandas. Entonces, ¿cuándo podemos usarlo y cuándo no? Pandas esencialmente es una librería que está pensada para manipular datos entre comillas pequeños. Cuando decimos datos pequeños, que son las situaciones en las cuales podemos usar Pandas, quiere decir que esos datos, ese set de datos, por ejemplo, esa base de datos o esa hoja de cálculo o ese archivo de valores separados por comas, se puede almacenar en su totalidad en la memoria RAM del computador. Entonces, si ese archivo no sobrepasa esa capacidad de memoria RAM del computador, en esos casos podemos usar directamente Pandas. Cuando el set de datos ya sobrepasa ese tamaño, y es más grande que la capacidad de memoria que tiene el computador, estamos hablando de lo que aparece del lado derecho, que son los datos entre comillas grandes. En esos casos no resulta
adecuado el uso de pandas, ahí tendremos que recurrir, por ejemplo, a otras librerías como PySpark o Dask o Polars, que son librerías que ya permiten el procesamiento de sets de datos estructurados gigantescos. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que estas librerías, muchas de ellas que están diseñadas para el procesamiento de datos grandes, usan una sintaxis muy similar precisamente a la de pandas. Es decir, que cuando surgió pandas, posteriormente surgieron algunas de estas librerías de procesamiento de datos grandes y siguieron la misma lógica de funcionamiento de pandas. Entonces, así no podamos usar pandas cuando procesemos sets de datos grandes, es también importante aprenderla, porque si en algún momento tenemos que enfrentarnos a la manipulación de datos gigantescos, podremos usar lógicas muy similares a las de procesamiento que se utilizan en pandas para procesar esos datos grandes. Entonces, de ahí también resulta importante entender esa utilidad que tiene pandas en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. Entonces, con esto ya tenemos un panorama claro de qué es pandas, de su relación con otras librerías de Python, de su relación con nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning, y de las situaciones en las cuales podemos usarla y cuando nos resulta recomendable usarla. Entonces, teniendo claro este panorama, en la próxima lección vamos a comenzar ya con el componente práctico del curso y vamos a ver cómo instalar la librería y cómo acceder a la documentación online de esta librería de pandas.